sea, está tomando. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos desde la exquisita ignorancia radio por internet en creencias religiosas para hablar este día Darío y yo. Muy buenas tardes, Arturo. Sí, vamos a comentar pues Vamos una a- película que de hecho, miren, la habíamos platicado con el colega Silvano y pues para no hacer tan larga la historia, bueno, no pudo él asistir para comentar este documental, La Cruz del Sur. 27 años de que la película fue preparada. 1991. 1991. Es una película española con historia latinoamericana. Es una película de Patricio Guzmán. Eso, sí, vamos a darle que es en el género de docuficción. Ahorita comento esto porque Patricio Guzmán, la producción es venezolana española. Española, exacto. Él es un documentalista chileno, mejor conocido por aquella trilogía de... Ay, se me fue la de Chile. Ahorita les digo, a ver si la tengo por aquí. Bueno, esta trilogía sobre Chile, el golpe de la dictadura chilena, con materiales que fueron tomados y que sacaron él y su esposa y otros amigos para hacer luego el montaje. Bueno, ese es uno de los grandes primeros reconocimientos a través del documental. Y luego ha ido haciendo varios. Esta del 91 y para el 92, 93, no recuerdo bien el año exacto, hará una Pueblo en Vilo, que es basado en este libro de un historiador, don Luis, orando con los nombres, disculpe usted, pero es acerca de este poblado, Santa María de Gracia, Luis, y hace una cuestión de microhistoria, pero él hace un documental tanto del propio autor como del libro. Entonces es un documental muy interesante porque va a ir tomando el pueblo, va a ir pues muchas de las escenas que, bueno, claro, se leen, el libro es mucho
más metodología, una propuesta, porque es un pueblo, como diría el autor, un pueblo sin héroes, sin grandes sucesos, digamos pues que lo marcaran para que apareciera en hechos históricos, y de ahí toda esta corriente que se va a desarrollar como microhistoria, y que, bueno, pues él lleva a cabo este video, entre otros, ¿no? Y luego vendrá otra con la cuestión de la luz, y por último Botón de Nácar. En su mirada de documentalista, pues hay este posicionamiento de una perspectiva, pues si no de izquierda, sí crítica sobre todo, ¿no? Y bueno, creo que en la Cruz del Sur es una mirada, como estábamos antes de entrar al programa platicando, pues sobre América Latina. Exacto, sí. A mí, bueno, ustedes acaban de escuchar al maestro Darío Flores Soria, experto en cine, que en realidad sabe más que yo de estos asuntos, pero yo iré aportando algunos elementos de conversación de lo que observo en la temática que está narrada. No hay que olvidar que estamos hablando de la relación entre cine y religión, y en ese sentido elegimos esta película. Habla de 4 grandes asuntos, ¿no? Bueno, es básicamente la relación de las creencias religiosas. Tú me dirás, Darío, si estás de acuerdo o no. Sí, las claro. Creencias religiosas, cómo se viven en 4 grandes momentos de la historia de América Latina. Por un lado, las creencias religiosas en el momento en el que irrumpen los españoles en esta situación que algunos califican amablemente de encuentro y otros de encontronazo. Luego hay otra parte en el mismo documental que habla ya de la llegada del hombre blanco, las preguntas que se hace, y ahí está Bernal Díaz del Castillo. Cuando yo miraba esta película, decía esto, yo ya lo leí en las crónicas de la historia de la conquista de Bernal Díaz del Castillo, y otros que también, las cartas de relación y otros textos que nos hablan de estos asuntos. Las preguntas que se hacen los españoles, particularmente los sacerdotes en este caso, se preguntan, ¿tienen alma?, cuando los observan frente a sus dioses, a los que pues desde su lógica no los consideran dioses verdaderos. Y que es un gran debate, ¿no?, entre Bartolomé de las Casas y Ginés Sepúlveda, ¿no? Porque Ginés decía que no, Bartolomé de las Casas argumentaba que sí. Entonces hubo un encuentro y según duró horas y horas, los dos argumentando, incluso en griego y en latín y citas. Bueno, así ya sabrá usted entre ese tipo de esos debates que gustaban en la Edad Media y luego en la colonia, esas discusiones que les llamamos bizantinas. Pero que en La Misión se ve esto que tú estás planteando, ¿no? En el film La Misión, en que dicen sí tienen alma, no tienen. Pero en verdad el planteamiento de Bartolomé de las Casas era ese, ¿no? Sí tienen alma y deben ser reconocidos como siervos del rey y no como esclavos. Y hace él una propuesta, bueno, si van a traer a alguien para que haga todo este trabajo, pues traigan a los africanos, ¿no? O sea, porque los veían con otra categoría todavía inferior, ¿no? Sí, de primitivismo. Sí, y hay una tercera parte en la película, que es la narración de distintos sincretismos, ¿no? Cómo en esta lógica de irrupción del cristianismo dentro de las culturas locales, cómo se va dando un sincretismo por parte de la gente, por parte de estos nuevos creyentes, y el mundo indígena va reconfigurando sus creencias, pero a la larga estas permanecen. Las creencias originarias probablemente se disfrazan, por decirlo de alguna manera, de elementos cristianos, pero en realidad debajo está la idea del culto a sus propios dioses. Entonces ahí en esta película de La Cruz del Sur habrá distintas narraciones, desde las que ocurren con los indígenas del centro de México, de Mesoamérica, los mayas, los que están en Sudamérica, luego cómo se vive esto por parte de los negros en Cuba, en las cuestiones de la santería, y cómo se van imbricando estos dos tipos de creencias, ¿no?, en Brasil. Y al final, la parte que a mí me gustó más, no sé si será por cuestión de apasionamiento,
pero es la parte de la teología de la liberación. Ahí hay un banquete para quien no quiera ver la película completa, y además la encuentran en internet, para quien quiera ver una partecita y enterarse de cuál es la serie de argumentos centrales de algunos teólogos de la liberación. Ya les mencionaremos cuáles están ahí en esa película. Pues a mí me resultó muy, muy agradable escuchar. Desde un inicio, el documental nos muestra paisajes del sur de México, por ejemplo, o de Guatemala, porque comienza con los grandes escenarios mayas, algunas pirámides, zonas arqueológicas, y luego incorpora a los indígenas, ficcionados. Por eso digo que es un ficción, porque las partes que se refieren precisamente a estos momentos de la llegada de los europeos van a ser, claro, que montados sobre una cuestión de ficción, ¿no? Un docuficción. Y para mostrar esto que tú ya señalabas, este primer momento de la llegada de los mitos precolombinos, mostrar y luego quiénes son. Aunque se mantiene esa cuestión, es que les dijeron sus antepasados que iban a llegar dioses blancos. Pero recordemos que Moctezuma tenía una idea, efectivamente, de esa índole, pero Cuauhtémoc no. Efectivamente, allí... Tanto que hubo la noche triste, bueno, eso que nos decían la noche triste, ¿no? Sí, otros dirán que es la noche de la reivindicación indígena. Claro, depende de la lectura o el lugar donde te posiciones. No, bueno, es que definitivamente ahora, digo que es un punto ya de acuerdo, es que quien llevó a cabo en ese momento la derrota de los mexicas van a ser los grupos subordinados, o sea, tributarios a los que tenían que estar pagando y que se unen a los españoles, o sea, a estos ibéricos y estos de pueblos, pues todo el conjunto de pueblos, pues son los que van a llevar esa contraofensiva, pues cuando ya estaban así ya derrotados. Pero en esa visión aparece, ¿no? Bueno, es que vinieron del mar. Ahora tenemos una serie de informaciones sobre viajes marítimos que se hacían en el continente, o las propuestas por otros como Thor Heyerdahl, otros que hicieron viajes en la Kon-Tiki, o otros para poder argumentar que hubo en las balsas rudimentarias de ese momento o no tan elaborados, los barcos pudieron hacer viajes hacia otros lugares, ¿no? Por las corrientes, etcétera. Entonces, claro que conocían la cuestión de la mar, o sea, conocían la mar. Entonces, cuando dicen, no, es que surgieron del mar así como si nunca ellos hubieran tocado el mar, más allá de la playa. Exactamente. Entonces, pues esas ideas se han mantenido, pero aparece en el documental, ¿no? La cuestión es que es la bienvenida, se restablecen en este momento que tú hablas precolombino, la llegada del hombre blanco, y aparecen pues todos los misioneros ahí, ¿no? Sobre todo franciscanos, dominicos. Me pareció identificar un mercedario, por ejemplo, de los que venía con Hernán Cortés, con Cristóbal Colón, perdón. Ahí hay un... y con Cristóbal también venía hasta donde, creo que era un dominico, Ramón Pané. Tiene un librito que es realmente es un informe de los caribeños cuando llega con Colón y sobre sus dioses o divinidades a los que se llamaban sumíes, ¿no? Antes, claro que Sahagún, pero Sahagún, va a realizar una obra que se dice... Yo diría monumental. Monumental, tardíamente editada, hoy todavía por transcribirse o más bien traducirse todos los memoriales, que son como las entrevistas que realizó, las fuentes, todo eso. Ahí aparece en este primer momento, ¿no? Y luego, como lo que tú mencionabas, ¿qué mitos aparecen? Por las divinidades que tenían, la cuestión de que si el sacrificio, ¿cómo era? ¿No? Eran como primitivos, pero al mismo tiempo fascinaba la diseño de sus ciudades, la organización social, o sea, los deslumbró. Sahagún a tal grado que crea las cosas de la Nueva España, o esto que es el Códice Florentino, pues con el afán de que tu colega, o cómo se diría, de fray a fray, hermano, conozcas a esta gente y sepas de qué están hablando. O sea, primero aprende tu lenguaje, que eso era una cuestión, y luego sus formas de ser, etcétera. Los jesuitas posteriormente van a tener una especialización que son los hombres lengua, que son como estos, aprender
de los grupos para poder evangelizar y poder penetrar, ¿no? Sí, en el caso, por ejemplo, en la película aparece una parte que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con la confesión. Por ejemplo, cómo se confesaban unas personas, unos indígenas que no entendían la lengua española y cómo le hacían. Entonces lo que idearon los misioneros en ese momento es, usando sus recursos, los recursos pictográficos, el diseñar las imágenes de los pecados para que el indígena fuera señalando aquellos en los que había caído. Y entonces a partir de ahí se daba, por ejemplo, ¿cómo se llama? La absolución. Pero esto, aprender la lengua es ya una idea que traen los franciscanos, y ahí es donde van a tener mucho de su arraigo entre la religiosidad popular. Después llegan los jesuitas, que tienen como dos, como tú lo señalabas, tienen como dos perspectivas de trabajo. Por un lado, el trabajo misionero en la parte del norte del país, no se metieron a la parte del centro, porque eso ya estaba cubierto, por decirlo de alguna manera, y se van a lo que sería la zona de Sonora, de la Alta California, de la Baja California, de Chihuahua. Todavía subsisten algunas el padre Quino, ¿no? Que es el Ándale, más... no era el del vino, ¿verdad? No, perdón. es el vino de mesa, pero pues está basado en él. Exacto. Todo en la zona de la California remite a la presencia del padre Quino. El descubrir que sí había una península ahí, que su hipótesis de que había un camino que pudiera unir eso, pues lo descubren, todo eso, exacto, ¿no? Las Californias. Ahí el mérito, el gran trabajo de los misioneros jesuitas es el preparar, no solamente prepararse en la comprensión de la lengua, sino en crear ya una serie de gramáticas de la lengua de aquellas poblaciones. El asunto es que no eran mayoritarias frente a los indígenas que habitaban en el centro de México. Y la otra vertiente va a ser la de la educación de las clases altas, que para muchos todavía continúa. Pero entonces estas son dos vías de trabajo. Ahí con la cuestión visual, yo quisiera hacer un comentario, Arturo. El padre Garibay, en la introducción de Sagún, de las cosas de la Nueva España, Historia de las cosas de la Nueva España. De la Nueva ¿verdad? España, que es el Códice Florentino, sí. Pues él señala en toda una introducción que hace todo un acercamiento a esto que ellos vieron, que a ver, Quetzalcóatl, tal color, ¿quién es? Les decían a los niños, fulano. Entonces todos los códices que nos ponen con colores, etcétera, que todavía siendo un poco enigmático esto de los colores en trajes y representaciones, pero lo usan luego para, a ver, santo que viste túnica blanca, manto verde, lleva una flor en la mano, es San José, y así, ¿no? Esta evangelización. Ahora, eso de los pecados que aparecen en el documental me llamó la atención, porque recuerden ustedes que pues les decían, oiga, dime tus pecados, y ellos, ¿qué? Porque tendría que tener una referencia entre infierno y cielo, un Dios que castiga, un diablo, etcétera, y la otra, pecados. Y la idea de pecado, claro, que no existía en América. Y capitales, había faltas. Además, sí. Habría otras cosas, pero de repente así como, pues dime tus pecados, pues era un poco raro, ¿no? Y luego habrá otros que posteriormente van a decir que sí, los indígenas, como tú mencionabas, Arturo, pues son, digamos, entran a toda la cuestión religiosa, pero luego le van a dar un sentido. Grushinsky, un historiador francés, comenta en las formas de resistencia que tuvieron de la evangelización los indígenas el siguiente ejemplo. Un indígena va y se confiesa y le dice al sacerdote, padre, fíjese usted pues que he cometido el pecado de meterme con una casada. Hijo mío, ese es un pecado mortal. Y le contesta el indígena, sí, padre, pero es uno. Si no lo hubiera hecho, hubieran sido muchos pecados. Entonces, esta es una forma, y dice, así nomás fue una. Así nada más fue una, ¿no? Una. Sí, exacto. Ya, perdónenme, ¿no? Entonces la resistencia, estas formas, que la empezaron a ver, también, claro, los confesores como, pues un poco, ¿cómo les llamarían así cuando son ladinos, no? Ese es un concepto. Ese era el concepto, sí, escurridizo. Escurridizo y todo. Entonces, empezaron, claro, a ver toda esta situación. Entonces el documental, claro, no aborda todo eso que estamos platicando, que también tengan en cuenta que son más de 200, 300 años de todo esto de la evangelización, y que muy a diferencia de Zumárraga, que venía con los primeros franciscanos,
que tenían la idea de esta iglesia indiana basada en el Evangelio Eterno de Joaquín Fiore, etcétera. Llega Alonso de Montúfar, que le suple, que viene de la experiencia islámica judía en la España, y entonces va a ser mucho más tolerante con las prácticas, siempre y cuando tengan de centro la parroquia o tengan las danzas que se bailen ahí y todo. O sea, una expresión, está bien, lo aceptamos, pero vengan para acá. Sí, el asunto es que los franciscanos que llegan a América, han idealizado el asunto de la pobreza y el asunto de la inspiración del espíritu, como tú bien lo señalabas con Joaquín de Fiore, y bueno, pertenecen a un movimiento dentro de la gran familia franciscana que ya hemos escuchado en otro de los programas. Pertenecen al área o al lado radical del franciscanismo. No son los conventuales, no son solamente los observantes, son observantes, pero incluso llega a haber observantes de la mínima observancia, ¿sí? Entonces, los mínimos entre los mínimos o los más pobres entre los más pobres, todavía no había capuchinos en esa época, entonces los que nos llegan son de la observancia, pero de la estricta observancia, que han idealizado la pobreza y entonces encuentran que un lugar donde no están los vicios de la Europa en la que habían nacido, dicen, bueno, aquí es el lugar maravilloso para implantar el Evangelio, para vivir radicalmente la situación de la pobreza, y el Evangelio de Mateo 10 del 1 al 42, que fue la primera regla de los franciscanos en ese momento. No, Francisco de Asís no llegó con el Papa con un documento, le dijo, bueno, llega con un texto, pero ¿cuál es tu regla? Aquí está, y lo que le empieza a leer es el Evangelio. O sea, esta es mi regla. De hecho, así comienza la regla de los franciscanos. La vida y regla de los hermanos menores es esta. Conviene saber. Guardar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin gracia, en obediencia, sin propio y en castidad. Y los votos serán obediencia, humildad, obediencia, pobreza y castidad. Sí, pero el concepto de pobreza lo presentan como sin propio, sin algo propio. ¿No? Es todo un asunto. Entonces, estos franciscanos, idealizando la pobreza, llegan aquí y pues presentan un cristianismo que luego va a tener contraposición con esta otra versión que tú señalas, de esta otra influencia que permite ya un sincretismo mucho más abierto. No es que no se diera con ellos, pero con los franciscanos, pero ya es más abierto, como más tolerado. Pero, pues bueno, Pero digo, también hay que decir que esta forma de ser impactó por supuesto a los indígenas por ver la forma en que se vivía, la cuestión de pobreza, y bueno, les daban un lugar, en fin. Luego la cuestión intelectual, que formaron colegios de propaganda fide, que era formación y que fue un gran impulso, en fin. Toda esta parte de la película, créame, no es tan vasta como, digo, tan detallada como lo estamos diciendo, pero digamos que hacia eso se dirige, y finalmente, pues la iglesia penetra, sustituye en muchas cuestiones. Acuérdense que se acaban las instancias religiosas indígenas, son demolidas, ¿sí?, por decirlo así, pero sin embargo los indígenas van a ser, y tal vez como lo dicen por ahí otros historiadores, sí hay un gran cambio en el imaginario ya, pero van a adaptar esto y van a ser parte de esto que tú mencionabas, ¿no? Ya una religiosidad popular, que entonces se empiezan a tener rituales propios. Bueno, ¿qué te parece, Darío, si vamos a un corte, a escuchar una melodía de este tipo de asuntos? Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando en torno al documental de Patricio Guzmán, La Cruz del Sur, de 1991, producción venezolana y española. Un documental que tiene una mirada sobre la llegada de los europeos, el crecimiento en América de tanto la convivencia entre estos grupos, los originarios, la religión en sí, y una mirada que ya veremos después a la Latinoamérica contemporánea. Está usted escuchando Creencias Religiosas. La Exquisita Ignorancia Radio.
Oídos nuevos para propuestas nuevas. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Bueno, acabamos de escuchar una canción de los años 70. De hecho, surgió en 1972 en las comunidades cristianas de simpatizantes en un movimiento que era la teología de la liberación, No basta rezar. Y es una canción que se consideraba como una canción de protesta, fue considerada así. No fue bien vista por los religiosos que se movían en términos más conservadores. Incluso en algunas ocasiones fue vetada de las iglesias. En otras comunidades pues se consideraba como una canción litúrgica, pero señala y plantea una ruptura. No sé tú cómo la viste o cómo la escuchaste, sí, Darío, claro. pero es una ruptura con la manera de entender a Dios. No basta el asunto de decir no basta rezar, sino que hacen falta más cosas para conseguir la paz. Bueno, se da en el momento de la Guerra Fría, en el momento de la guerra de Vietnam, por eso se señala ahí, y luego señala las complicaciones, ¿no? Reza el rico, reza el pobre, pero pues cada quien a una idea de Dios que tienen, y reza también el
que va el aviador cuando se sube a su nave para ir a bombardear a los niños de Vietnam, pero también los niños de Vietnam. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál Dios es el que...? ¿Cuál Dios es el que está ahí? En los partidos de fútbol vemos que luego de ambos equipos o se persignan o se hincan y solicitan, entonces pues dices, bueno, ¿a quién...? No, pues es que Dios le va a mi equipo. Y Sí, claro, siempre y pasa cuando eso. es empate es que no quiso. Es que no quiso, ¿verdad? O los dioses se pusieron de acuerdo. Bueno, oye, pero aparte de esto, esto que mencionas de la guerra, pues en el documental, desde el inicio, después de esta parte que sería la cuestión precolombina, mesoamericana, esta visión del encuentro y todo, aparecen militares. ¿Usted qué piensa de la espiritualidad? Y a lo largo del documental va a estar muy claro militarización de América Latina. Y luego, pues no me quiero brincar otros puntos, pero en los cuales los teólogos sí mencionan algo de lo que tú ya estás avanzando, ¿no? En la canción y todo, que es tomar una posición política. Y no una cuestión política de un partido, etcétera, sino la opción, la frase que es muy conocida, la opción por los pobres. Y eso es lo que aparece ahí. ¿Quiénes son los que han sentido esta opresión? ¿Quiénes han sido explotados? Etcétera, etcétera. Bueno, pues son esos que están aquí, los originarios, los pobres, son con los que estamos, ¿no? Pues ellos también son creyentes, son hijos de Dios, etcétera. Está todo eso. Pero digo, esta parte del militarismo les pregunta, ¿no? ¿Usted cómo cree? Y van dando también opiniones de cómo ven la espiritualidad, Dios, patria, casi así, ¿no? Que es una frase muy común en muchos lugares, hasta la cuestión de un sacerdote que le está dando misa en un momento a los militares y dice, Dios no es democrático, Dios es jerárquico y debe de ser la jerarquía la que dirija, la que ordene, casi así, o sea, toda esta visión dependiendo, pues, de esta orientación, ¿no? Sí, de hecho, la película, yo no sé si se lo propuso o no se lo proponía el director de la película, el presentarnos Patricio Guzmán, si lo que pretendía era mostrarnos los distintos paradigmas dentro del catolicismo o no, y sin embargo lo hace muy bien, a mi juicio muy, muy bien, porque por un lado presenta el paradigma de la cristiandad, es un paradigma dentro de la ortodoxia, tratando de cuidar las formas, de respetar lo romano. De hecho, en la película hay un obispo que dice, yo quiero que la gente viva su ritual porque somos católicos, apostólicos y romanos. Y marca distancia con todas las formas de sincretismo y las cuestiona y las critica. Dice, se reconoce que tienen el derecho a hacer lo que quieran, pero no se pueden llamar católicos. Y luego está el asunto de los militares. Este tipo de paradigma se sustenta en la idea de la autoridad y desde ahí configura una serie de posicionamientos y apuntala una serie de valores que luego permiten justificar cuestiones atroces como los crímenes de las dictaduras. Y por el otro lado aparece en contraposición, en oposición a este paradigma de la cristiandad, aparece el paradigma de una nueva iglesia. De hecho hay una parte de la película, no sé si la recuerdas, donde cantan dos personajes allí, dos del ambiente popular latinoamericano, y dicen, sueño con una iglesia distinta, queremos una nueva iglesia con un pensamiento nuevo. Ese es a mi juicio la ruptura en el paradigma, porque ya es un cuestionamiento y un planteamiento crítico frente a la misma religión, y entonces aparecen las dos caras de la religión, que a veces como académicos y como estudiosos del hecho religioso, y luego si uno es militante de algún sector, no siempre alcanza a mirar la otra parte. Entonces tiene que mantenerse como con mucho cuidado en ese tipo de análisis para ver como las partes, pero estos no rompen. En toda la película, incluso los entrevistados no rompen con la institución, con los elementos centrales de la utopía, rompen con algunas prácticas de la institución, pero no acaban saliéndose ninguno de estos. Sí, ahí a esto que tú mencionas de la frase de que se requiere o se quiere una nueva iglesia, hay un teólogo luego que dice, muchos creen que esto que se realiza en la iglesia, cantar, moverse, danzar,
esto ya no es cristianismo. Dice, no, lo que pasa es que es otra expresión cultural del cristianismo. Y creo que ahí está este posicionamiento, ¿no?, al que se refiere desde la teología de la liberación y desde otras manifestaciones de expresión y de vivencialidad de Dios. Exacto. Y bueno, mire, para usted que está esperando que le digamos quiénes son los personajes a los que se entrevista de los teólogos, son un banquete para los de la iglesia progresista. Por supuesto, para los de la iglesia conservadora y tradicionalista, pues son casi los hijos del diablo. De hecho, no sé si recuerdas, pero varios de esos autores nosotros los tratamos en un libro, en un par de libros que la Universidad de Guadalajara y el ITESO publicaron, y en los que tuvimos la oportunidad de colaborar. Se llamaba Teólogos Disidentes, Voces contra la Ortodoxia, Teólogos Disidentes. Volumen 1 y 2. Volumen 1 y 2, y que se vende y ahí anda circulando. Incluso lo pueden ustedes conseguir por internet en versión electrónica. Gratuita también, ¿no? Sí, también. Y bueno, está por ejemplo Leonardo Boff, José Comblan, que ya murió, Frei Beto, que todavía ahí anda movilizando algunas ideas, Gustavo Gutiérrez, que ya acaba de cumplir 90 años, don Evaristo Arns, que fue un obispo de Brasil, Ignacio Yacuría. A él no lo entrevistan porque lo que presentan es la muerte. Es parte del sepelio. Es parte del sepelio. Y luego está don Sergio Méndez Arceo, para mí de feliz memoria, en México, el famoso obispo rojo. En Cuernavaca, en ¿no? Cuernavaca. Y entre paréntesis habrá que decir que un arzobispo metropolitano de Guadalajara fue enviado a sustituir a don Sergio Méndez Arceo para destruir toda su obra, de nombre Juan Jesús Posadas Ocampo, para mayor dato. Sí, lo posicionaron. Lo posicionaron en oposición justamente a la mirada liberadora de don Sergio. Luego está don Pedro Casaldáliga y José Martín Baró. Sí, así entonces, es. Todo un psicólogo social, bueno, conocidos por quien hicimos psicología, y que alguna vez vino a algún congreso acá a la Escuela de Psicología de la UDG, y que luego pues nos enteramos vía algún maestro que era muy amigo de él, pues de su muerte, ¿no?, de este asesinato en la UCA. Exacto, en El Salvador. En El Salvador. Y las escenas que aparecen en el documental son parte precisamente de este sepelio, de donde ese la sepelio, comunidad lo van cargando los ataúdes. Los féretros, sí. Exacto. Ahora, no sé si tú recuerdas algunas de las cosas ahí que planteaban estos cuando viste la película de nuevo, ¿te llamó algo la atención? A mí hay varias cosas que me llamaron la atención. ¿De los teólogos? ¿De los teólogos o de los personajes? No es que te esté entrevistando, ¿verdad? Pero a ver, bueno, de lo que de recuerdo es pues un posicionamiento. Primero, esto que decía de los elementos de religión tiene que entrar con la política, pero no entendido en un socialdemocracia o estas otras manifestaciones. No opción por un modelo. No, sino una perspectiva con los pobres. Eso es lo que ellos señalan. Y politizar la cuestión es señalar que hay algo que no se ha derogado, y entonces ahí lo dice Leonardo Boff, algo que no cambia y no cambia es el poder de la propiedad privada. Y entonces esta cuestión crea pues pobreza, crea violencia, ¿no? Dependencia. Dependencia en América Latina, explotación. Bueno, eso es lo que señalaban ellos, y por lo cual fueron señalados como rojos, marxistas, ¿no? Comunistas, ¿no? Pero ellos decían, no, es que no es comunismo, está en la Biblia esto, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos señalan ahí. No sé si tú, atiné a tu... No, sí, era justamente como qué perspectiva dialogar, pero, por ejemplo, la idea del hombre completo no es un planteamiento de los teólogos en ese sentido, sino de un indígena, pero formado en esta visión de la teología de la liberación. Y entonces es un indígena que es catequista, dice, yo soy catequista laico, pero en realidad realiza actividades como si fuese un diácono. Ya ahorita les contaré alguna experiencia que tuve yo en la zona de Chiapas con este tipo de situaciones. Es que en el documental se ve bautizando a un niño. Se ve bautizando a un niño, trae estola, su esposa también. Entonces, él habla, por ejemplo, del concepto de sacerdocio y dice, pues yo no soy sacerdote porque en la Iglesia Católica se prescribe el celibato.
y nosotros entendemos al hombre completo como varón y mujer casados. Entonces, para nosotros lo lógico es que el sacerdote fuera casado, pero pues, como no cambian, yo hago mi trabajo hasta aquí. Sí, dice un hombre, desde la perspectiva indígena, un hombre que no tiene mujer es un hombre incompleto, sí. ¿no? Entonces, bueno, esa es una perspectiva. Y sin familia, etcétera. Bueno, ahí está la visión originaria. Es un indígena, no sé si peruano o boliviano, porque no te va diciendo de tal poblado, no, te pone nombres también, pero no dice de qué localidad es, ¿no? No, pero por la indumentaria da la impresión de ser de los pueblos originarios de Sudamérica, así como tú lo mencionabas. Ahora, luego hay otro tema, el tema de la relación con la tierra, que hoy se ha puesto de moda en la Iglesia Católica. Digo, no es que esté de moda, pues yo creo que es una deuda pendiente. El paradigma ecológico. El paradigma ecológico, el paradigma del cuidado, pero ya estaba entre el mundo indígena y esta visión de la teología de la liberación lo rescata. Sí, claro, la gente originaria en este país y en el mundo, porque hay que decirlo que en el mundo hay muchos grupos todavía originarios, tienen precisamente esta cuestión del territorio, desde donde se viven, desde donde se identifican y con la cual hay un equilibrio. Luego se hablará de sustantibilidad, de ecologismo, todo eso, pero es en sus propios cosmovisiones que ya aparece esta cuestión. Incluso hay un indígena peruano que está haciendo una limpia y dice, mire, es que si le paso así, lo que se quita es una limpia de energía, pero lo que se quita, el catolicismo le llamaría pecados. Aquí quitamos, da el nombre ahí en su idioma, y dice, y esto se lo come la gallina. Pachamama. La Pachamama, la sí, Pachamama en este caso, sí. Absorbe todo eso y deja limpio al personaje. Exacto. Lo cual, bueno, desde otra sería, bueno, yo me confieso, me purifico, comulgo, ¿no? Bueno, en un catolicismo muy tradicional sería eso. Y dice, es que aquí se hace eso. Sí, hay otra parte antes de ir a un corte que habla del concepto de Dios y del concepto de la integración, que cuando alude a la serpiente emplumada, ¿te acuerdas? Sí, ahí, bueno, sí, es el término de Quetzalcóatl, bueno, va a ser como un gran imagen de esta divinidad, bueno, positiva y que es reconocido. Miren, bueno, hasta donde yo ahora he leído, en el documental no aparece esto, pero Quetzalcóatl y la serpiente emplumada va a ser todo un símbolo de la cuestión del posclásico, es decir, entre el 900 y el 1500 de la llegada. López Austin plantea esto en Suyuá, que es un texto que hablaría de una convivencia interpolítica, es decir, que jerárquicamente se dividen la organización social y entonces la llevan a cabo. Y ese fue un modelo que plantean que hubo en Mesoamérica. Y el símbolo de esta unión, que aparece, por ejemplo, en dos ciudades que de repente, desde finales del siglo XIX, lo marcaron, fue, oiga, ya se dan cuenta que Tula, los de aquí, es igual a la ciudad maya se me fue ahorita, bueno, ahorita recuerdo, hoy ando mal de nombres, con tal nombre, o sea, de la misma época, ¿cómo es posible? Y empiezan a haber cuestiones arquitectónicas, y sobre todo aparece esta cuestión de la serpiente emplumada, ¿no? Sí. Pero en la película, lo mencionan también como un símbolo. A mí me llama la atención justamente en términos de esta propuesta liberadora de la teología, que plantea como una reconceptualización de la relación entre lo sagrado y lo profano. O sea, más allá de estas también interpretaciones y lecturas a las que tú estás aludiendo, en otra mirada, la integración de lo sagrado y lo profano, de lo divino y de lo humano, es algo que está presente y que ayuda a liberarse, porque ya no es aquello que marca la posibilidad de la distancia, sino de la cercanía. Sí, y por último yo quisiera decir, ahora los astroarqueólogos pues han ido demostrando cómo muchas de las ciudades fueron organizadas en términos planetarios. Por ejemplo, Tula, hay un pequeño documental de Canal 22, donde como a partir de todo el ciclo anual de Venus fue construida Tula. Es un planteamiento ahora. Y esas son nuevas cosas que se están descubriendo en términos
de esta cosmogonía, de esta forma de mitos, de conocimiento y de una cuestión práctica que se realizaba entre ciudades y rituales, ¿no? Y toda esta tradición, claro, que va quedan bastante. Entonces ellos, hay uno indígena, por cierto, que también menciona eso. Es que antes ya todos decían, no, pues ya los indígenas no tienen religión. Y empieza a hacer toda una argumentación, ¿no? Miren, pues ellos trajeron sus dioses y todo. ¿Y qué trajeron? Pues eran dioses de madera. ¿Y qué? Pues se deshacen. Cambio, mire, los de piedra, y aquí siguen. Entonces luego se ve una ritualización que hacen en torno a un escultura, bueno, un rostro. Eso parece ser Bolivia, ¿no? Entonces dice, esa es una argumentación de él. Es que aquí permanecen. Sí. Y a eso me refiero. Esta cuestión de la permanencia de lo sagrado, que ven los indígenas y que usan ambas, ahora sí que hay que decirlo así, es lo que va a mostrar en el documental, ambas esferas, católica y de sus propias culturas, para ir armando, interpretando esta cuestión de la realidad y dar respuestas, ¿no? Sí. Incluso esta que tú señalas, ecológica del territorio y de los recursos. Pues vamos ahora a un corte, es un corte breve porque ya estamos casi a punto de terminar, pero quisiéramos que escucharan esta melodía. Está usted escuchando Creencias Religiosas. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Bien, pues regresamos después de haber escuchado esta canción, Arturo, aquí a Creencias Religiosas. Sí, Yo te nombro Libertad, la escuchamos con un grupo, Sanampay, pero la canción fue grabada por muchas personas. Estamos hablando de este momento de los 60, 70, cuando, oiga usted, el mundo era entendido como dos polaridades o con
¿cómo dicen? De un lado o el otro era primero y segundo mundo, y nosotros éramos los que estábamos en medio, tercer mundo. El tercer mundo. Entonces depende de dónde está usted. Si usted estaba en la Unión Soviética y era el primer mundo, y luego todo el mundo occidental, bueno, Estados Unidos, Europa era visto como el segundo, y pues todos los subdesarrollados éramos el tercero, y los Estados Unidos igual. Pues eran esos tiempos que en muchas otras películas, incluso que hoy se han filmado en torno a la Guerra Fría, se dice que se añora ese momento en que no era pues que era muy evidente más bien dónde estaba la línea de ambos posicionamientos, y que hoy se ha diluido todo eso y bueno, está mucho más difuso, etcétera. En aquel momento todos los grupos, estos se les llamaba folcloristas. Bueno, era un concepto que y era la idea de la canción de protesta, de ¿te protesta, que fue uno de los ámbitos digamos, ideológicos. El otro se decía que la contraideología esto era el rock. No, bueno, eso es lo que se creía. No, y hay una serie de música mucho más suave que ni era el rock ni era la canción de protesta, pero son los españoles tipo Mocedades, estas canciones así suave, que se dan dentro, el pop dentro de la dictadura española. Claro. Sí, pero bueno, son otra vez modelos de convivencia que se presentan. Sí. Y ahora, entre los grupos indígenas, todo el folclorismo era como rescatar precisamente esta música. Usted si oye, pues oye ahí guitarras, oye flautas, oye esto que se llama zampoña, las quenas, ¿no? Que era así, pues muy grupos grandes, ¿no? Así como tipo rondallas, bueno, no tocando lo mismo, pero de 10, 15, 20 personas. Y se hizo una gran tendencia a formar eso. Luego vino la trova cubana y pues de otro aliciente, otra perspectiva, y se formaron otras cuestiones, y luego el canto nuevo, y bueno, una serie de en torno a esta expresión de este sentimiento de la alteridad frente a un autoritarismo, ¿no? Así era como se manejaba. Eso es justamente el asunto que está presente en la película que estamos comentando, La Cruz del Sur. Este reconocimiento del otro, de la alteridad, del rostro del otro, porque solo reconociendo al otro nos reconocemos a nosotros. Entonces hay un elemento básico ahí. Yo quisiera ya casi cerrar la participación con la nota del autor. Sí. Cuando él redacta o habla de su película, dice: después de realizar En Nombre de Dios, esa era la película que también estabas pensando, me di cuenta del pensamiento subversivo de la Iglesia Católica en América Latina durante los años 80, sostenido por un grupo de teólogos de la liberación apoyados por muchos obispos y una cantidad incalculable de sacerdotes de varios países. Esta corriente afirmaba que sin la liberación política y social de un país no hay salvación cristiana. Fueron acusados de marxistas y sancionados por el Papa Wojtyla y especialmente por el teólogo Joseph Ratzinger. Nota al margen, después fue Benedicto XVI. Sin embargo, sigue diciendo él, estos líderes del Brasil, México, Perú, Ecuador, Guatemala lograron transmitir su mensaje revolucionario al mundo entero. Yo quise narrar con ellos la historia de América Latina utilizando como guía el tema de la fe. También quise retratar la religiosidad popular y revelar la creatividad de los indígenas, mestizos y negros frente al Evangelio. Para profundizar un poco más en el tema, edité al mismo tiempo 3 films complementarios para la televisión de 55 minutos, cada uno titulado La Cruz del Sur, primera parte, segunda parte y tercera parte. Que en documental, bueno, están todo junto. Sí, y bueno, edición. Pues ya estamos en la parte final. Oigan, no sé tú qué... No, pues me acordé de la ciudad entre Tula y Chichén Itzá, o sea, para aquellos que esto de la cuestión del posclásico que señalaba. Y pues aquí está Patricio Guzmán, él sigue siendo y sigue produciendo documentales. Les comentabas tú ya que lo quieren ver, bueno, está y se puede ver tanto en internet. Sí, efectivamente está disponible, sí. Sí, para verlo. Tiene un ritmo. Ahora, tú me mencionabas algo a la entrada, ¿no? Un joven, gente que no haya vivido estos años y sobre todo esta ruptura de Occidente en términos de capitalismo, comunismo, pues como que, o la teología de la liberación y todos estos planteamientos, las comunidades de base.
pues como que van a tener falta de este contexto, pero me parece que por sí mismo el documental va precisamente presentando que le den, ¿cómo le diría yo? Dele una oportunidad al documental de que le narre y ver si logra pues transmitirle Para mí, tú lo mencionabas, es lento, claro, pero... Es lento, pero el juego de luces, la lentitud, las tomas, todo este tipo de elementos forman una perspectiva coherente que permite que, no, diría mi abuela, no te aboraces queriendo comerte todo tan rápido. Es saborea lentamente y ahí tiene su mérito. Si es lento, para que los que esperan acción tipo hollywoodesca pues no la vayan a buscar, pero sí es una narrativa muy interesante. Y señalar, bueno, que hay otros paradigmas ahora que teólogas y teólogos católicos están proponiendo, más allá de la teología de la liberación, como el pluralismo religioso, el ecológico, la cuestión feminista, el teísta, el posteísta y claro, el post-religional que estamos tratando, bueno, y de abordar en el seminario mensual, pues que los invitamos. El 30 ya de este mes, el seminario tendrá su sesión de agosto en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Avenida Maestros y Mariano Bárcena hasta las 11 de la mañana en el auditorio Adalberto Navarro Sánchez. Es gratuita la entrada y tendremos, bueno, 2 conferencistas. Y un último comercial, ya tenemos en YouTube un canal, se llama Religión y Sociedad, y ahí pueden encontrar directamente una lista de reproducción de todos los videos de estos programas que hemos grabado. Para los que nos están siguiendo y se preguntan, ¿y dónde está tal programa? No todos están porque hemos puesto primero aquellos que se videograbaron. Iremos subiendo también el resto, pero además están también las conferencias de este seminario al que señalas tú, Darío, y seguramente toda la producción y la actividad que hagamos como académicos interesados en el ámbito religioso, pues ahí estará disponible para ustedes. Ya está disponible. Son cerca de 36 videos que ustedes pueden encontrar. ¿Cómo tienen que teclear? Teclear en YouTube, Religión y Sociedad, y ahí van a encontrar nuestro canal. Muy bien, pues ahí tienen ustedes, y recomendamos pues que vean el documental de Patricio Guzmán, chileno, La Cruz del Sur, 1991, producción Venezuela, España. Exacto. Pues muchísimas gracias, Darío. Muchas gracias, Arturo, allá en los controles. Jonás, siempre se nos olvida. A ver, Jonás, pues muchas gracias por lanzarnos a la red y hasta la próxima. Nos estamos escuchando aquí en La Exquisita Ignorancia en este programa de Creencias Religiosas. Hasta luego. Chao. Creencias Religiosas concluye por hoy. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por laexquisitaignorancia.com. La Exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.